Semana anterior habíamos empezado a ver sobre las facetas del bautismo y habíamos puesto ahí arrepentimiento, agua, Espíritu Santo y fuego. Y la semana anterior vimos todo acerca del arrepentimiento y habíamos hablado de que del bautismo en el arrepentimiento es de lo que hablaba Juan el Bautista. Y que a pesar de que Jesús todavía no había venido y no había muerto por nosotros, Él llamaba a la gente al arrepentimiento. Y su bautizo era en arrepentimiento y en una visión por fe de lo que iba a suceder. Entonces habíamos hablado que hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuiste llamados en una esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero sin embargo, habíamos visto que en Hebreos 6:2 habla de la enseñanza sobre los lavamientos. Entonces ahí es donde entra, a pesar de que aquí en Efesios 4:4-6 dice que hay un solo bautismo, en Hebreos 6:2 habla que hay varios lavamientos. Entonces se puede entender a eso como el lavamiento del arrepentimiento y ahora el bautismo en agua. Entonces nos vamos a pasar rapidísimo a lo de hoy. Amén. Ok, facetas del bautismo, bautismo del arrepentimiento, todo eso ya vimos, ¿verdad? Y habíamos visto también que sin arrepentimiento hay condenación. Entonces, a veces estamos aquí, pero si no nos arrepentimos de nuestra vana manera de vivir, en vano estamos aquí, porque no va a haber vamos a ser condenados de todas maneras, porque lo que Dios hace es redarguirnos para llamarnos y colocarnos en la dirección correcta. Y hoy vamos a profundizar un poquito más en cuanto a lo que es el bautismo en agua. Y vamos a leer Mateo 28:19. La Biblia de las Américas dice: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya habíamos hablado que bautismo en agua era sumergirse totalmente, ¿verdad? Que era una inmersión total y que constituye una de las dos ordenanzas del Señor. Habíamos dicho, una ordenanza es el bautismo en agua y la otra la Santa Cena. Entonces es bien importante. Habíamos hablado también que sumersión era un cuerpo físico, meterlo en un cuerpo líquido completamente, en algo líquido completamente. Entonces eso es lo que es. Y dice, vamos a ver los beneficios del bautismo en agua. Y uno de los beneficios del bautismo en agua es el perdón de pecados. Y dice aquí, yo no sé, yo les decía la semana anterior, el bautismo uno lo atesora, porque es como que una deuda grandísima que uno tenía sea pagada y sea cancelada. Y aunque es bueno para los que recién han aceptado al Señor y que quizás van a ser bautizados o que acaban de ser bautizados, es bueno acordarnos nosotros, porque hay veces que nosotros estamos aquí y sin embargo cuando nos acordamos del pasado como que sentimos culpabilidad y vemos que hay el Señor con su Espíritu Santo lo que nos hace es llamarnos a un arrepentimiento, pero no a una culpabilidad, que es diferente, porque la culpa lo que hace es deprimirnos, acusarnos, y el que acusa es el enemigo. Entonces, cuando eso venga a nuestra mente de cosas que nosotros hicimos antes de ser bautizados, tengamos presente que cuando nosotros nos bautizamos, esos pecados que nosotros cometimos en el pasado fueron borrados completamente de nuestra vida. Entonces el enemigo no tiene poder sobre eso. No podemos dejarle a él que ahora venga 20 años después de lo que hicimos, 30 años después de lo que hicimos, a acusarnos, a decirnos, ahora estás aquí así, pero tú hiciste eso hace tantos años. Y a veces nosotros en nuestra ignorancia dejamos que el enemigo nos acuse y empezamos a tomar esa culpa otra vez cuando no tiene que ser así. Acordémonos, los que ya somos bautizados, lo digo porque casi todos los que estamos aquí ahorita ya fuimos bautizados. Entonces, cuando nos bautizamos, nuestros pecados ya fueron perdonados. Entonces, el enemigo ya no tiene más poder para acusarnos en eso.
Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahí hay otra cosa, mire, las promesas de Dios, usted sabe que Dios no es un Dios mentiroso. Y que si ahí dice que nosotros vamos a ser bautizados, nuestros pecados van a ser borrados. Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando nos bautizamos, cuando aceptamos al Señor, nosotros ya recibimos, nuestro espíritu vuelve a vivir. Y nosotros empezamos lo que se podría llamar un embarazo gemelar. Muchas gracias, hermano Olguita. Que es que nos estamos embarazados de Jesús y del Espíritu Santo. Entonces ellos empiezan a crecer en nosotros. Y ya los recibimos, entonces nosotros ahora tenemos que actuar en fe. Hay gente que está anhelando una llenura del Espíritu Santo, está anhelando hablar en lenguas y tiene dudas quizás de que no lo ha recibido. Sí, ya lo tenemos. Aceptamos a Jesús, nos bautizamos, ese Espíritu Santo nosotros ya lo tenemos. Entonces tenemos que tener la seguridad de que lo tenemos. Solo tenemos que empezar a buscar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque a veces nosotros estamos tan llenos de nosotros que cuando viene el Espíritu Santo es una voz chiquititita, pero a veces la voz de nuestra humanidad es más grande que opaca la del Espíritu Santo. Pero no deje que el enemigo le haga creer que usted no lo tiene, porque sí lo tiene. Amén. Ahí está una de las pruebas. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, dice que cuando nos bautizamos recibimos perdón de pecados. Y perdón se traduce del griego aphesis y significa liberar. Y yo no me había puesto, mire, perdonar quiere decir liberar. Dice, poner en libertad y soltar de la cárcel de pecado, indicando que en el bautismo hay libertad. ¿Por qué? El pecado nos hace esclavos a nosotros. Y cuando nosotros, mire, cuando nuestro pecado es, por decirle algo, por un ejemplo, solo porque es más fácil de desarrollarlo, cuando un pecado es un vicio, usted no es libre, usted es esclavo de ese vicio, cualquiera que sea el vicio que usted tenga. Entonces usted no puede decir, ah, sí, yo soy libre, yo hago lo que quiera. No, ese vicio usted lo tiene esclavo. Ahora, un resentimiento, por ejemplo, cuando usted dice, esa persona me hizo algo malo y yo no le perdono por nada del mundo, usted cree que con su falta de perdón, o creemos, yo le había dicho a usted que esa era una de las áreas que yo era, pero usted medio me miraba así, yo ya estaba, pero resentida, que cómo usted me miró así. Pero Dios ya ha hecho la obra en mí, amén. Y ahora ya me miran así medio feo y yo, hermana, Dios le bendiga. Pero tenemos que ver que eso, la falta de perdón es estar en una cárcel. Porque yo estoy siendo presa de esa falta de perdón. Yo estoy enojada con él y yo estoy pensando que con mi actitud le estoy lastimando al otro, pero la que está siendo presa soy yo de un sentimiento que me está gobernando a mí. Entonces, cuando nosotros perdonamos, somos libres. Ahora, cuando somos perdonados de los pecados, también somos libres porque es una atadura que es quitada de nosotros. A veces nosotros cometemos un pecado y decimos, ay, o sea, ya yo siempre voy a hacer esto. Siempre, así soy y así me voy a morir. ¿Ha oído ese dicho? Yo así soy y así me voy a... Ya a esta edad que voy a cambiar. O sea, ya no, ya es muy tarde. No, pero sí podemos ser libres porque es el enemigo el que nos hace pensar que nosotros no vamos a ser libres, que tenemos un estilo de vida y que tenemos que vivir así. Pero no, en el bautizo hay perdón de pecados y en el perdón lo que trae es libertad. Ahora, libertad dice que se traduce del griego eleuteria, ser libre de vivir conforme a nuestros placeres. Ahí es otra cosa interesante, porque si es que alguien le dice libertad, digamos especialmente los jóvenes,
Entonces alguien que dice, ay, tú eres libre, ay, ya estuvo, yo voy a salir, vuelvo a la hora que yo quiero, hago lo que yo quiero y eso es libertad. No, dice aquí libertad es de ser libre de vivir conforme a nuestros placeres. Y le voy a poner un ejemplo bastante simple. Digamos que nuestro placer es comer chocolate como usted no tiene idea. Y a usted le gusta el chocolate y usted dice, bueno, esa es mi libertad, yo me como mi chocolate con libertad. Y usted se come, pero usted no sabe, mire, el cuerpo cómo es. Porque si usted empieza a decirle, bueno, yo hoy para finalizar el día me voy a comer un Snickers. A mí me encantan los Snickers. ¿Han visto los mini Snickers? Esos son, bueno. Entonces, son riquísimos esos. Y yo tengo ahí una bolsita en el cuarto y a veces digo, bueno, solo uno de noche y me como uno. Pero luego el cuerpo al siguiente día ya no quiere solo uno. Al siguiente día ya le dice, ay, dos y total son chiquititos, ¿verdad? Porque la carne siempre nos va a pedir más. Ahora, cuando nosotros damos rienda suelta a los placeres en la carne, ya no somos libres. Porque digamos que el vicio de ese chocolatito ya me está haciendo me está haciendo dependiente de ese chocolate. No que sea malo, yo me como, tengo en el cuarto y todo, pero ¿hasta dónde está mi libertad de decir, no, ahora no quiero el chocolate y no me lo como y no me compro y no es una necesidad en mi vida? Y a veces yo lucho incluso con la cafeína. Porque usted ve que a veces uno necesita despertarse y uno, ay no, es que yo no funciono si no es con café, dice la gente. Y yo los domingos me tomo aquí 1 o 2 cafés a veces porque usted sabe que para mí el fin de semana es como para usted el resto de la semana, ¿verdad? Porque el fin de semana para nosotros es como corre, 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 corre. Y luego el lunes yo nunca tomo café y el lunes el cuerpo está como café, café, café. Pero ¿eso qué quiere decir? Ya mi cuerpo me está queriendo hacer dependiente de algo. Entonces, en eso ya no hay libertad. En lo que hay libertad es en que nosotros podamos vivir siendo libres de nuestros placeres. Ahora, yo le estoy poniendo ese ejemplo, pero un placer puede ser que a alguien le gusta tener relaciones sexuales fuera del orden de Dios. Le estoy diciendo que un placer de alguien quizás sea mirar cosas que no debe ver. Un placer para alguien puede ser robar, quizás decir, yo me robé y no me miraron. Porque vemos que a veces el robo es lo que más les apasiona es la adrenalina que se mueve ahí o el no ser descubiertos. Gente encuentra placer en eso. Hay gente que encuentra placer en cosas raras. Entonces, cuando nosotros vencemos eso que nos da placer y no somos esclavos, ahí es que somos libres. No es que somos libres, yo hago lo que se me da la gana. No, ahí usted no está siendo libre, porque usted está siendo esclavo del pecado. Amén. Dice ahora, el bautismo nos libera de vivir esclavizado al pecado. Y uno de los ejemplos es idolatría, hechicería, brujería para obedecer a Cristo. Y habíamos hablado antes que el bautizo le libera a usted, nos libera a nosotros de eso. Es el golpe que se le da al gigante. Entonces, cuando nosotros salimos de las aguas bautismales, usted tiene que ver que ya el enemigo no tiene fuerza contra usted. Y en la palabra dice que Dios nunca le va a mandar a uno algo más grande de lo que usted pueda resistir. Entonces, cuando Dios nos pasa por alguna prueba o por algún evento, usted no puede decir, es que no puedo, es que yo no puedo. Sí podemos en el nombre de Jesús, porque el que está dentro de nosotros es el que nos fortalece para hacer las cosas y nunca nos va a mandar algo más grande que lo que nosotros podemos soportar. Y ahí cuando nosotros fuimos bautizados, le dimos un golpe al hombre de pecado y él está caído y ahora para nosotros es más fácil vencer eso que nos está haciendo la guerra. Dice también que somos otro de los beneficios del bautismo en agua. Entonces el primero es el perdón de pecados. El segundo es que somos sepultados y resucitados con Cristo. Y ¿se acuerda usted
en Génesis, le voy a leer, dice Génesis 3:19, el Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque del polvo eres y al polvo volverás. Cuando Adán pecó, se recibe esta que es una de las maldiciones que se recibió, que dice, del polvo eres y al polvo volverás. Es una muerte. Dios estableció que el hombre cuando muere va a volver a la tierra. Usted sabe que el cuerpo físico se descompone y vuelve a la tierra. Pero cuando viene Jesucristo, muere por nosotros y nosotros somos bautizados, nosotros estamos muriendo a esa maldición que recibió Adán. Porque, ¿qué era? La paga del pecado es muerte. Entonces, todos hemos pecado, ¿verdad? ¿Quiénes aquí no han pecado? Levante la mano. Nadie, todos hemos pecado. Entonces, todos estábamos condenados a muerte. Pero entonces, gracias a Dios, cuando nosotros somos bautizados, porque Jesús llevó esa culpa. Él pagó lo que a nosotros nos habían sentenciado. Como dijeron, a usted le vamos a sentenciar 20 años de cárcel, pero él fue y pagó esos 20 años de cárcel, entonces ahora usted no los tiene que pasar. Entonces Jesús pagó la muerte por sus pecados y cuando nosotros somos bautizados estamos siendo partícipes de eso y estamos quitando esa maldición que recibió Adán en el huerto cuando cayó, porque ya estamos participando de una muerte, entonces ahora no es necesaria la segunda muerte para nosotros. Amén, porque el Señor ya nos sustituyó en su muerte. Vamos a leer Romanos 6, de 2 al 4. Esta es la versión Dios habla hoy. Y dice, claro que no, nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo, pues, podremos seguir viviendo en pecado? ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. El bautismo sí es una representación de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero aquí en esta versión me gusta porque es más clara. Vemos que lo que dice es que nosotros estamos muriendo ¿a qué? Estamos muriendo al pecado. Y entonces cuando resucitamos figurativamente, aunque es figura de que después vamos a resucitar con Cristo, es cuando, si es que llegamos a morir, ¿verdad? Si es que Jesús no ha venido todavía, si es que no hemos sido arrebatados y nos toca morir, cuando Jesús venga nosotros vamos a resucitar. Pero si es que Jesucristo viene ya, el bautismo no es señal solo de haber muerto y compartido la muerte con el Señor y haber resucitado con Él como algo que va a suceder en el futuro, sino que es una figura de que morimos a la vida de pecado y que resucitamos a una nueva vida. Es decir, nosotros, dice en la palabra, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, cuando nos bautizamos, dejamos enterrada esa muerte, pero cuando salimos a una nueva vida. Ahora, tenemos que analizarnos si en realidad nosotros estamos viviendo esa nueva vida que Dios tiene para nosotros. Porque eso es algo que ya se nos fue dada. Tenemos que salir del agua y empezar a vivir una nueva vida. Colosenses 2:12 dice, Dios habla hoy también, al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Y aquí estábamos hablando con mi esposo que me llamaba la atención que dice, porque creyeron en el poder de Dios. En algunas partes habla, porque creyeron en el dunamis, que quiere decir en el Espíritu Santo. El Padre resucitó al Hijo, pero junto con el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver que nosotros somos partícipes de una resurrección, pero también en nuestro espíritu. Amén.
y porque creemos en el poder de Dios que pudo hacer las cosas. Dice aquí, sepultura, del griego suntapto, que dice sepultar con o conjuntamente. Cuando yo le digo, me voy, un entierro, usted entiende que se enterró solito, o sea, alguien murió solo y se enterró solo. Pero cuando habla de sepultura, quiere decir sepultar con o juntamente. O sea que ahí ya está hablando en plural, ya no está hablando de uno solo. Pero cuando usted ve y vio que Jesús fue al sepulcro, fue él solo, pero nosotros fuimos en él representados, porque dice juntamente con él. Y dice también resucitamos para andar en novedad de vida, del griego sunejeiro, que quiere decir levantar juntamente, y se utiliza de la resurrección espiritual del creyente con Cristo. Entonces, cuando resucitamos ahora, resucitamos juntamente con Él, pero vamos a resucitar a una nueva vida espiritual. Y esto tenemos que entender, hay muchos que nos cuesta, y yo me incluyo en eso, y que las cosas espirituales, si es que es por el entendimiento, nunca las vamos a entender. Sino que tenemos que empezar a vivir en una vida espiritual, resucitar a una nueva vida. Y tenemos que empezar a pedirle al Señor que nos ayude a vivir en eso. Porque tenemos tantos años que habíamos vivido nosotros en nuestra carne, que ahora vivir por el Espíritu es, uno entiende cosas y uno intuye cosas a veces, y uno piensa que todo es de uno, de lo inteligente que es, de las casualidades de la vida, pero no aprende a vivir en el Espíritu. Entonces tenemos que ver que cuando nosotros resucitamos a una vida espiritual en Cristo. Y que ya no hay casualidades, que cuando Dios le cambia la ruta y le dice, ¿por qué no te tomas un café hoy día? Y, ay, sí, voy a parar aquí. Y de pronto usted para ahí y encuentra una persona necesitada, o quizás una amiga que no había visto en años, y de pronto le dice, ay, no sabes lo que está pasando. Y uno dice, ay, qué coincidencia. No son coincidencias, es que el Espíritu Santo nos está guiando ahí, porque ahora estamos viviendo ya una nueva vida bajo el Espíritu. No que nos vayamos a transportar espiritualmente y que vivamos por ahí volando, no, sino que el Espíritu Santo es el que nos guía en todas las cosas, en que por dónde ir, por dónde andar, cómo vestirnos. ¿No le pasa a usted que de pronto usted se pone algo y quizás el descote está muy grande o la falda muy chiquita, y luego cuando usted se ve, el Espíritu Santo como el que le dice, ¿y eso? Y no, ay, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo le habla en todo. O quizás una mirada mala a alguien y luego el Espíritu Santo le dice a usted cosas. Mire, yo le contaba ayer a mi esposo, hay un grupo de gente que llega siempre a mi trabajo a comer. Y tienen como, digamos que sus gustos, y ellos se sientan casi siempre con una de las meseras, que no soy yo, sino con otra chica. Entonces, por ejemplo, a todo el mundo se les sirve una misma ensalada, pero ella a ellos es, ay, pero ¿qué quieres? Entonces ella le aumenta una cosa, le aumenta otra cosa, le pone otra cosa, y entonces tienen sus gustos específicos. Entonces, cuando uno no conoce cómo realmente le gusta, es como, digamos, la hermana, si usted le hace el café a su esposo, usted sabe cómo le gusta a él, ¿verdad? Y usted dice, no, yo le hago el café a mi esposo, no se preocupe, yo cojo, le hago así, aquí está, tenga. Ella va con seguridad porque sabe cómo le gusta a su esposo. Pero sin embargo, si yo le digo, yo les llevo el café a su esposo, yo me voy a quedar como, ¿y ahora? ¿Y cuántas de azúcar? ¿Cuántas de cremora? ¿Le gusta leche, no leche? ¿Negro, blanco, clarito, oscurito? Uno no sabe. Entonces, por eso yo me siento un poco así, porque yo no les conozco, y entonces ellos están acostumbrados a una manera de servicio. Y nosotros en mi trabajo nos sorteamos los lados en donde vamos a trabajar. Entonces hay 3 secciones que nosotros los dividimos imaginariamente para tener la misma cantidad de mesas. Entonces nos repartimos entre izquierda, derecha y arriba. Y esta persona, ya sabíamos que venía este grupo de gente arriba. Y yo le, ay, sí, no, antes de escoger los lados, porque sorteamos con papelitos, ponemos izquierda, derecha, arriba y sorteamos los papelitos.
Entonces, y ya mi jefe me había dicho, esos van a venir a las 6 de la tarde, así es que alisten una mesa de 10 ahí arriba para ellos. Y yo, bueno, entonces cuando estábamos haciendo el sorteo, yo le digo, ay, Señor, por favor, que no me toque arriba, por favor. Así, ¿no? Y de pronto yo en mi espíritu, como que el Señor me habló, y usted va a decir, esta mujer loca, pero tiene que entender que todas las cosas que suceden en nuestra vida son con un propósito. Y hasta una mesa así que yo no quiera, yo sé que Dios la pone para tratar mi alma. Y yo, como que el Señor me dijo, no, usted va para arriba. Y yo antes de coger el papelito, yo ya sabía que me iba a tocar arriba. Y yo así como, ay, Señor, ni siquiera te voy a pedir eso, pero porque ya sé que me va a tocar. Pero bueno, yo ahí dije, si puedes, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Qué dramática la hermana Tania, pero, pero yo estaba como, bueno, sí fue, pero yo ya sabía lo que venía. ¿Me entiende? Pero eso no viene de mi entendimiento o que yo sé qué va a pasar en el futuro. Es el Señor que me estaba hablando a mí. Y digo, bueno, Señor. Y claro, imagínense, yo cogí el papelito y ahí decía arriba. Y yo ya sabía que venía así. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo a mí ya me había hablado. Y entonces el viernes me tocó todas las mesas complicadas del mundo, o sea, que la gente que tiene, que quiero aquí, que quiero allá, que quiero esto así, que quiero esto asado, porque usted sabe que hay gente que es muy amable, muy linda, muy llevadera, pero hay otras que tienen, hay tantas requerimientos que se hace un poco más complicado. Bueno, el viernes yo tenía todas esas mesas. Entonces, llegó en un punto que el Señor me habla a mí en todo lo que hago. Y yo estoy segura que el Señor le habla a usted también en todo. Pero a veces nosotros no identificamos esa palabra de Dios para nosotros en nuestra vida. Entonces yo podía haber dicho como, ay, pero Señor, te estoy diciendo que no arriba y justo... No, entonces yo le digo, bueno, Señor, tú algo me estás enseñando aquí. Y después me empezaron a llegar todas las mesas especiales con la gente especial y todos arriba. Y yo decía, y hay veces que uno más bien tiene que mirar al cielo y sonreírse como, bueno, Señor, ni me voy a amargar, sino que voy a tratar de respirar profundo y entender que tú algo estás tratando, porque cuando usted atiende a alguien, es como dicen, ¿qué garantía hay en amar al que te ama? Ninguna. Porque es lindo amar al que le ama a uno, ¿verdad? Ay, yo te abrazo, tú me quieres, yo te quiero. No hay ninguna garantía, usted no se está ganando nada en amar al que le ama. Usted está ganando algo cuando usted ama al que no le quiere, al que le pisa, al que le empuja, al que le trata mal. Entonces yo entendí lo que el Señor estaba haciendo. Dije, bueno, Señor, tú lo que quieres es tratar mi alma, quizás ver mi actitud y yo no me voy a dejar. Así es que voy a poner la mejor cara que tengo y ahí nos fuimos. Y gracias a Dios ahí salimos y no es cosa del otro mundo, pero hay que ver que no hay que dejarse amargar, porque uno puede amargarse y decir, ay, sí, todos los malos me tocaron hoy día y pasar enfunfuñando todo el tiempo, sino entender los propósitos de Dios en nuestra vida y en las cosas que permite, tan insignificantes como lo que me pasó a mí el viernes. Pero ya tenemos que ver que venimos a una resurrección en una vida espiritual en donde todo lo que vivimos ya es con un propósito. Dios está tratando nuestra vida en todo lo que hacemos. Si a usted alguien le atiende mal, si alguien le habla mal a usted, no crea que es porque esa persona es loca. No, quizás Dios está mostrándole a usted cómo está su corazón. Porque a veces mientras estamos solitos, estamos pero súper bien, ¿verdad? Ay, usted está cantando alabanzas y yo remolineando en la casa y solita, y mientras no hay nadie en la casa, usted está, pero cuando usted sale al mundo y usted se encuentra con adversidades, es que Dios le está diciendo, a ver qué tan feliz estás ahora. ¿En realidad estás bien? Entonces aprendamos a identificar que cuando ya nosotros fuimos bautizados, ya lo que pasa en nuestras vidas no es una casualidad, sino que es que estamos viviendo en una nueva vida donde todo lo que sucede tiene un propósito. Todo lo que nos pasa, todo. Entonces decir, bueno, Señor, tal cosa, pero Señor, yo no estoy en pecado, ¿y por qué me está pasando eso? Entonces ahí la clave es decirle,
bueno, Señor, ¿qué me quieres enseñar de lo que me está pasando? Porque ahora, si es que alguien está sufriendo una consecuencia de algo malo que hizo, ahí ni preguntemos, ¿verdad? Porque es como, me está cargando, ¿verdad, Mari? Es como, pero si tú estás haciendo lo que no debes hacer, si yo ya te instruí, si yo ya te dije y tú haces esto y ahora estás sufriendo la consecuencia de algo, seríamos nosotros, hermanos, o sea, y al colmo, perdón el término, pero el colmo de cara dura de todavía venirle a Dios y decirle, Señor, ¿por qué? No, porque a veces son consecuencias de lo que nosotros sembramos. Pero cuando estamos buscando de Dios y estamos viviendo una vida y una situación viene, es porque necesitamos aprender algo. Amén. Y dice, siguiente, dice, buena conciencia. Ese es otro de los beneficios del bautismo en agua. Y primera de Pedro 3:21 dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros salimos del agua, nosotros empieza el Señor a limpiarnos. Habíamos hablado que son lavamientos. Cuando usted se va a lavar es porque usted se manchó, se ensució, cogió algo que estaba sucio, algo que puede estar infectado. Usted va y se lava. Un bautismo es un lavamiento, pero no únicamente para quitar la suciedad, sino también como una petición, dice, de Dios de una buena conciencia. Y dice, antes de llegar al Señor, nuestra conciencia estaba contaminada y llena de pecado. Entonces, cuando nosotros, mire, cuando nosotros tenemos un modo de vida, nosotros creemos que es el correcto, ¿verdad? Entonces ya ni siquiera sentimos cargo de conciencia por las cosas malas que hacemos, porque como son parte de nuestro diario vivir, creemos que está bien. Entonces, le voy a poner un ejemplo otra vez con comida. Digamos que si usted se tomaba un café con 5 cucharadas de azúcar, usted no le veía nada mal en el asunto. Porque usted desde que tiene uso de razón, usted se tomaba el café con 5 cucharadas de azúcar. Usted dice, pero ¿qué tiene de malo? Y entonces, cuando usted empieza a informarse y que el azúcar refinada y que el azúcar en la sangre y que esto es lo malo, entonces usted empieza a hacer conciencia de lo que usted está haciendo. Y usted dice, espérate. Claro. Y dice, usted ya después de eso, usted empieza a hacer conciencia de lo que usted está haciendo y ya su conciencia le empieza a decir, ok, lo que estoy haciendo, por más que estaba haciendo, todo este tiempo lo he estado haciendo mal. A ver, pastor, tenga. Dice la versión BAF, dice, aquello fue una imagen del bautismo que ahora os salva. Bautismo que no consiste en quitar una suciedad corporal, sino en comprometerse ante Dios a llevar una conducta limpia. Y os salva en virtud de la resurrección de Jesucristo. Comprometerse a llevar ante Dios una conducta limpia. Amén. Entonces el bautismo sí nos limpia, pero cuando salimos, ¿qué dice? Nos comprometemos a llevar una conducta limpia. Entonces, dice, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, dice que nuestra mente entonces empieza a venir a estar en un estado neutro, ¿verdad? Antes nosotros estábamos entregados al pecado. Al aceptar al Jesús, como que nuestra conciencia queda en un estado neutral, o sea, imparcial, que no va ni a un lado ni al otro. Pero dice que cuando nos bautizamos, entonces al bautizarnos, nosotros obtenemos una buena conciencia. O sea, al bautizarse es como que el Señor nos empieza a revelar qué es lo que en realidad usted tiene que hacer y lo que no. Y de esto, un pensamiento, según Tania. Hay gente que a veces dice, no, yo no me quiero bautizar. No, es que
Y le dice, no, es que yo creo que uno tiene que estudiar algo, seguir un curso, estudiar 6 meses, porque hay lugares en donde así lo hacen. Pero, y dice, no, es que yo tengo que estudiar, ¿cómo me voy a ir a bautizar así nada más? Y no, porque usted ve en la Biblia que dice, el que cree y fuere bautizado, y es bautizado. Vemos muchos casos en el que se le explicó algo al Eutópedes, ¿verdad? Y él dijo, bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay un charco de agua. Dice, nada, entonces vámonos al agua. Nadie tenía que seguir un curso. Pero con esta palabra y con este versículo bíblico que leemos aquí, yo creo que a veces la gente pone excusas de no querer bautizarse y quiere esperar tanto tiempo porque no está seguro de que quiere cambiar su vida. Entonces, cuando ya somos bautizados, nuestra conciencia va a ser cambiada. Pero si nosotros estamos felices de la manera en la que estamos viviendo, entonces yo no voy a querer tener un acusador en mi cabeza que me diga todo el tiempo que lo que estoy haciendo está mal. Entonces la gente dice, no, o sea, no, ¿cómo me voy a bautizar tan rápido? Mejor me espero un poco. ¿Por qué? Después de entrar a las aguas bautismales, va a ser ya redarguido, su conciencia va a ser buena, pero si su comportamiento está malo, usted va a tener un acusador ahí todo el tiempo. Y no sé a usted, pero a mí no me gusta que todo el tiempo me estén diciendo, ay, eso está mal. Eso no está bien. Mira, lo que estás haciendo, ¿y cómo te paras así? No te deberías parar. Así, rectita. Uno dice como, espérate, peínate bien, acomódate el pelo. A uno no le gusta eso. Y cuando nosotros salimos de las aguas bautismales, eso es lo que hace. Dice, nos trae una buena conciencia. Entonces nos empiezan a decir qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida. Entonces, pienso yo que quizás la gente está poniendo una excusa como, no, es que yo tengo que seguir un curso, yo que tengo que tomar unas clases. Y no es eso, sino que quizás no están listos para cambiar su vida. Entonces es como, no, déjame vivir un poquito de tiempo más así y a ver qué quizás después. Pero no nos quedemos ahí porque sabemos que es figura de que cuando los israelitas venían y ya tenían que cruzar el río y venían los egipcios atrás y los iban a matar. Y entonces si no cruzaban el río, ellos iban a morir siendo atacados por el enemigo. Entonces tenemos que tener eso en cuenta, de saber que el bautizo se lo tiene que hacer lo más rápido posible, porque es algo que es una alerta que va a decir, mira, tu vida no está bien, mira, así no está bien. Y va a empezar el Espíritu Santo a crear esa buena conciencia en nuestra vida y va a empezar a enderezar nuestro caminar. Amén. Dice, convertirse en discípulos. Mateo 28:19 dice, el Señor Jesucristo dijo que quien creyera en Él y fuera bautizado sería constituido en su discípulo. O sea que mientras nosotros no somos bautizados, lo que somos creyentes, oyentes, pero cuando ya nos bautizamos, ahí empezamos a ser discípulos. Dice, por lo tanto, el bautizarnos nos habilita para ser discípulos y dejar de ser creyentes. Entonces, usted sabe que, por ejemplo, dice, hasta el diablo cree, ¿verdad? El diablo cree. Y entonces, antes de bautizarnos, como que no tenemos ningún nivel alto, pero ya cuando nosotros nos bautizamos, somos discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz, un estudiante, un seguidor, ¿qué más, pastor? Prosélito, pero ahí está más difícil la palabra, pastor. Los sinónimos tienen que hacerle más fácil la cosa. Bueno, pero usted sabe, prosélito, seguidor, estudiante, alguien que sigue el ejemplo de Cristo. Entonces es como, ya cuando le bautizan, usted empieza a ser discípulo. Y le voy a dar un ejemplo terrible, pero por ejemplo, usted ve que hay las gangas ahí en la calle y entonces dice, no, de bautizo tú tienes que salir y robar ese banco. Y ese es tu bautizo. Entonces, mientras no seas bautizado, tú no eres parte de la ganga, digamos así, o del grupo ese. Entonces es así, mientras nosotros no somos bautizados, no somos como parte seguidores del Señor, discípulos, sino somos solo oyentes y creyentes.
Dice, participar de la resurrección, otro de los beneficios del bautismo. Dice, en este pasaje, Romanos 6, 5, lo vamos a leer. Dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y dice, en este pasaje la palabra resurrección viene de la palabra griega anastasis, que significa un levantamiento. Entonces dice, arriba, histemi, poner en pie, por lo que todo el que se bautiza resucitará, mas los que escucharon del bautismo y teniendo la oportunidad de bautizarse no lo hicieron y murieron sin esa condición, no podrán participar. Entonces, a los que el Señor ya les ha hablado y los que quieren bautizarse, dice que no nos quedemos esperando tanto tiempo, porque ya el Señor, si ya le reveló, hágalo. Porque si es que de pronto algo sucede, el Señor viene mañana, entonces no vamos a ser resucitados con Él. Amén. Entonces es un beneficio del cual tenemos que tomar nosotros una vez que ya lo entendimos, una vez que lo comprendimos, tomar, porque no hay, uno dice, en todo hay riesgos. Cuando usted va al médico y le dicen, puede empezar a tomar esta pastilla. ¿Y qué riesgos hay, doctor? Y dice, hay riesgos en todo. Si hasta usted va a cruzar la calle, tiene riesgo de que le atropelle un carro. Pero en este caso, en el bautismo en agua, no hay ningún riesgo. Todos son beneficios los que nosotros vamos a tener. El riesgo sí de que empiece a morir nuestra carne y de que nuestra vida empiece a cambiar. Ese es el único riesgo que corremos con el bautismo en agua. Amén. Hasta ahí el tema. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿O se entendió todo? ¿No se entendió nada? Bueno, amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Dice